Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Continuamos con nuestro tercer filósofo importantísimo que viene a ser Averroes. Averroes es un filósofo islámico, viene a continuar la tradición de interpretar las doctrinas islámicas, de interpretar el Corán a partir de la filosofía, a partir de los postulados aristotélicos y pues obviamente nos viene a dar como una gran apertura con respecto a cómo también el universo nos da cuenta de la existencia de Dios. Hay que resaltar que contra este filósofo, Santo Tomás de Aquino tiene unas fuertes discusiones y Santo Tomás de Aquino viene a escribir la Suma contra los Gentiles para poder pues defender al cristianismo de las doctrinas de Averroes. Pero eso no quiere decir que Averroes no sea un gran filósofo. Es tan importante que por eso el día de hoy nos hemos tomado el tiempo de analizarlo. Bueno, aunque es un filósofo musulmán, es un filósofo que nace en esa tradición, hay que comprender que el Islam ha abarcado entonces lo que es también Europa. Listo, la Europa cristiana también ha sido invadida por el pensamiento, por el mundo islámico, por la civilización islámica. Tanto así que algunos dicen que para esta época algunos médicos musulmanes ya hacían trasplantes de córnea. Es decir, que la medicina, la ciencia estaba muy avanzada. ¿Listo? Y pues aquí podemos ver que Averroes es uno de esos grandes científicos, es uno de esos grandes pensadores y pues obviamente la humanidad ha bebido también de esa filosofía y de esa ciencia que nació en el mundo islámico. Él nace en Córdoba, aquí podemos ver Córdoba aquí en España, nace en Córdoba en el 1126 y muere en Marruecos, o sea, en el África. Podemos ver aquí entonces que ya hay una conexión muy fuerte entre el África, la Europa y el Asia para el año 1198. ¿Listo? Pero ¿cuál es el pensamiento de este gran intelectual? Vamos a analizarlo. Primero, Averroes fue un pensador que dividió al mundo cristiano. Unos lo veían como alguien importante y algunos se fueron por la teoría averroísta o el pensamiento de Averroes, pero otros consideraron el pensamiento de Averroes totalmente herético, como lo vemos con Santo Tomás, y por eso tuvieron grandes discusiones. A mí me parece fascinante el que existan esas discusiones porque esas discusiones generaron pensamiento, devinieron en otro tipo de planteamientos que permitieron el desarrollo no solo de la filosofía cristiana, sino también de la filosofía islámica. ¿Listo? Entonces vamos a ver el pensamiento de este Averroes. Entonces, Averroes se va a meter en un campo de la ciencia que es la metafísica. Y cuando hablamos de la metafísica estamos hablando de esa necesidad del ser humano por buscar cuál es el sustento de todas las cosas, cuál es la esencia de todas las cosas, por qué existimos, ¿cierto? ¿Cuál es el sustrato puro sobre el cual está fundamentado el universo? Y pues obviamente también va a querer explicar la realidad, no solo la realidad tangible, sino la realidad intangible. Eso es la metafísica. Él todo lo condensa en metafísica y dice entonces que hay una diferencia entre materia y acto puro. Entonces, la materia viene a ser el límite más bajo de la metafísica. Y el límite más alto de la metafísica es el acto puro. El acto puro viene a ser Dios. Y la materia viene a ser lo menos perfecto que eso tan perfecto que es Dios. ¿Listo? Entonces es el límite más bajo de la metafísica. Entonces hay dos límites. El más alto que es Dios, que es el acto puro, es decir, es el sustrato por medio del cual todo lo que existe es, y el más bajo es la materia, que es la forma de las cosas, de lo que nosotros podemos percibir, de lo que nosotros podemos ver. Lo que acabo de decir es que no hay una diferencia entre Dios y la naturaleza, ¿cierto? ¿En qué sentido? Les voy a explicar. No hay una diferencia en que uno haya tenido un inicio y el otro no.
Pues para Averroes, así como para Avicena y como Al-Ghazali, la creación es eterna. Es decir, la naturaleza es eterna. ¿Listo? Lo que los diferencia es que aunque emana de Dios, porque también él dice todo emana de Dios, no, por lo tanto son eternos, porque no podemos decir que Dios y la naturaleza son distintos, porque si no serían dos seres, y al existir dos seres, pues estamos hablando de una pluralidad, y ellos no hablan de una pluralidad, sino de un solo ser. Entonces, la diferencia es que Dios es el acto puro. Entonces, mientras que algo emana de él, se va alejando de Dios y deja de ser acto puro y se convierte en esto, potencia y acto. Es decir, que todo lo que es materia es potencia y acto. Todo lo que es naturaleza es potencia y acto. ¿Cómo así potencia y acto? Es decir, son seres que necesitan transformarse para llegar a ser lo que deben ser. ¿Listo? Esa es la diferencia. En cambio, Dios es el que le provee de existencia a todo ese universo de cosas que existen. En Averroes hay una relación entre filosofía y fe, pero esta relación es jerarquizada. Averroes dice, la filosofía viene a convertirse en el acto del pensamiento más verídico. Es decir, la filosofía tiene que estar por encima de la fe. Aquí sí hay un orden de jerarquías. No podemos solamente creer en las cosas, sino que hay que darle argumento a las cosas. Y el único que puede llegar a darle argumento a través de la razón a esas cosas, o por un método, por una vía, por un paradigma, es la filosofía. La filosofía es la única que puede llegar a la verdad. ¿Listo? La fe es una verdad, pero para poder comprender esa verdad se necesita de la filosofía. Por lo tanto, la filosofía en la escala de la jerarquía está por encima de la fe. ¿Listo? Y entonces, religión y filosofía, como ya lo hemos dicho, pues estudian la misma verdad. Pero esa verdad, y aquí viene lo que se considera como la teoría de la doble verdad en Averroes. Averroes quiere expresar, quiere decir que aunque religión y filosofía propenden o quieren expresar o estudian la misma verdad, la expresan de una manera distinta y en diferentes grados. ¿Cómo así? La religión y la filosofía se encargan de un objeto de estudio. Puede ser la realidad o puede ser Dios, ¿cierto? Pero la filosofía lo hace a través de un método riguroso, mientras que la religión o la fe lo hace a través de un método solamente dialéctico, es decir, a través de argumentos que se puedan decir, ¿listo? No que se puedan comprobar. Entonces, por lo tanto, la filosofía tiene un grado más alto de verdad, tiene un grado más alto de verosimilitud que la misma religión, porque la religión no se quiere encargar de mirar si esto que dice es verdad, ¿cierto? Sino que simplemente lo considera como una verdad, mientras que la filosofía a todo lo que considera como verdad le quiere dar una explicación y lo hace a través de un método muy riguroso, un método científico a través de un método filosófico. Aquí vemos entonces que no solamente hay una jerarquización de saberes con respecto a la filosofía y la filosofía como el más alto saber, la religión como el intermedio, y hay una opinión común, que es la de los creyentes o fieles. Es decir, la verdad puede ser investigada, y la verdad investigada es la filosofía. La verdad expresada a través del discurso es la religión. Pues la religión simplemente va a expresar lo que quiere decir. ¿Listo? En el caso del libro islámico, la verdad está contenida allí en el libro, pero no se quiere buscar el porqué de esa verdad, simplemente se expresa a través de la dialéctica esa verdad. Pero los creyentes y los fieles son aquellos que eh, reciben esa verdad y la tienen como una opinión común. ¿Listo? Es la opinión común, el común denominador. Todas las personas comunes y corrientes que no quieren llegar a conocer la verdad, simplemente aceptan una verdad que les han dicho. Y esos son los creyentes o los fieles. Y tienen una opinión común. No saben por qué esa verdad es verdad, no conocen el origen de esa verdad, pero la adoptan como una verdad. ¿Listo? Y es la opinión común de cualquier persona. ¿Listo? Que puede interpretar el libro sagrado como quiere. Bueno, además de ello, pues podemos ver que la filosofía demuestra y conoce la verdad tal y como es, mientras que la teología da razones de la fe a través de una dialéctica, como lo hemos dicho, y pues los religiosos admiten esa verdad sin querer comprobarla.
Siguiente punto del pensamiento de Averroes. La verdad puede ser entendida claramente por medio de la filosofía y alegóricamente por medio de la teología. Es decir, que cuando nos enfrentamos al libro sagrado, en este caso el Corán expresa unas verdades a través de símbolos, ¿cierto? Y los símbolos lo que hacen es tratar de explicar esa verdad que no puede ser entendible para todos. Mientras que la filosofía quita esos símbolos y va a la esencia de esa verdad, va al porqué de las cosas, ¿listo? La alegoría es simplemente dar unos símbolos para que otros comprendan lo que no es fácil de comprender. Y la filosofía por encima de la teología. La tarea del filósofo es comprender de manera clara las verdades del mundo y del Corán. Es decir, que para Averroes el filósofo es el único que puede decir cómo se tiene que interpretar el mundo, cómo se tiene que interpretar el Corán, y él es el único que puede decir cuáles son las verdades que están contenidas en el mundo y las verdades que están contenidas en el Corán. Y por último, pues vamos a hablar de la teoría con respecto a la creación. Entonces, pues él dice entonces que tanto la materia prima, que es las formas de las cosas, lo que nosotros podemos palpar, y Dios, es decir, el creador y lo creado, son eternos. ¿Listo? Porque lo creado emana de Dios. Dios entonces lo que hace es darle forma a la materia. ¿Listo? Él le da forma a todo lo que nosotros vemos. Y le da forma en el sentido de que ordena las cosas a través de unas leyes que él ha creado y además modela las cosas conforme a lo que él quiere, ¿cierto? Él le da forma a todo lo que existe. La materia no puede ser sin forma. Entonces a la materia se le tiene que dar forma y esa forma es todas las cosas que nosotros vemos. Podemos pensarlo así como las fichas de Lego, ¿no? Las fichas de Lego nos permiten darle forma, aunque son varias fichas, ¿cierto? Esas fichas nos permiten dar diferentes formas. Así pasa con la materia prima. Dios le da forma a todas esas cosas. Y Dios es el único que puede darle sustento a esa existencia. Es decir, si quitásemos a Dios del universo, todas las cosas desaparecerán, porque Dios sustenta las cosas que están en el universo, porque Dios le provee de existencia. Para Averroes, nada puede existir sin que algo le anteceda, por lo tanto, Dios, como antecede al universo, Dios es quien le provee de existencia al universo. Pero miren esto, Dios genera las cosas existentes y sin la acción de Dios el universo no permanecería. Entonces el universo, aquí podemos verlo en este pensamiento, el universo depende de Dios, porque si Dios no existiera, las cosas no podrían permanecer y llegarían a no existir. Para Averroes, Dios no crea nada nuevo. Él solamente da forma a las cosas, las preserva, les da existencia y pues sin él nada de lo que es hecho podría seguir existiendo porque Dios es el único que puede proveer de preservación y de existencia a las cosas que están contenidas en el universo. Entonces, sin Dios, es que para ellos la creación es como otra partecita que le nació a Dios, ¿cierto? Que le sale a Dios, que emana de Dios. Por lo tanto, entonces, sin Dios, eso que emanó de él desaparece, muere, ¿cierto? Mientras que como Dios existe, él es el que preserva y da existencia a las cosas. Bueno, mis queridos estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga.